Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Que el Señor le bendiga. Estamos muy contentos en una semana más con su programa El Faro de Alejandría. Quédese con nosotros y juntos aprendamos en esta oportunidad sobre un tema muy importante: el nacimiento de la iglesia primitiva. Una vez más, a todos los medios de comunicación cristiana, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos para seguir surcando los aires e iluminando aquellas partes oscuras con este su programa, El Faro de Alejandría. Quédese con nosotros, busque un lapicero, un cuaderno y tome nota. Juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Pentecostés, el día que la iglesia nació. Bienvenidos nuevamente a su programa El Faro de Alejandría. Un espacio para pensar la fe, para entender la historia y para preguntarnos qué pasó con la iglesia y qué está pasando con la iglesia hoy en día. Porque si la fe no se piensa, la fe se vuelve costumbre. Y la costumbre sin entendimiento se vuelve rutina. Mis amados, la iglesia nunca nació para ser una iglesia rutinaria. La iglesia nació para cumplir una misión. Así que hoy vamos a estar hablando el día que la iglesia nació y pasó de lo privado a lo público. Qué importantes datos. Mis amados, el día que la iglesia dejó de estar en el silencio y llegó a la luz pública, al ruido de la ciudad. A ese día se le llama el Pentecostés. ¿Cuándo nace realmente la iglesia? Esa es una pregunta que nos hacemos. Mis amados, la iglesia nace cuando la experiencia de Cristo resucitado ya no se guarda solo en el corazón, sino que se anuncia en la boca de las personas. La iglesia nace cuando se deja de estar en silencio y se empieza a testificar en lo público. Cuando el Espíritu Santo reemplaza el miedo con valentía. La iglesia ya no era una iglesia miedosa. La iglesia era una iglesia con valentía. Entonces, Jesús se desarrolló en Galilea. Era llamado Galilea de los gentiles. Pero ¿por qué la iglesia no nace en Galilea? Sí, la iglesia nace en Jerusalén, es decir, Judea. Sí. Mis amados, qué importantísimo es Galilea de los gentiles o Nazaret. Era un lugar aislado. Por cierto, se le llamaba Galilea de los gentiles. En Jerusalén estaba el templo. Dice que Jesús fue a la fiesta de la Pascua. 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, donde también se celebraba donde Dios le entregó la ley a su pueblo allá en el Sinaí. Entonces, el Pentecostés no se dio allá en Nazaret, sino que se dio
en la luz pública. ¿Por qué Dios elige justamente esa fiesta? 50 días después de la Pascua. Mis amados, porque Dios no rompe la historia. Dios continúa la historia. El cristianismo no nace para borrar lo anterior, sino para cumplir lo que se había dicho anteriormente. Algo así decía Agustín de Hipona: lo del nuevo, sí, lo del nuevo se ilusiona en lo del viejo, y el viejo con lo del nuevo. Algo así decía Agustín de Hipona. Esa es una frase sencilla, pero se dice ahí una verdad profunda. Mis amados, es importante. En el Pentecostés surgen cosas importantes como el viento, el fuego, las lenguas. Todo eso sucede ahí. Entonces en el Pentecostés vemos viento, fuego. El viento representa el aliento de Dios, el aliento de vida. El fuego nos recuerda el Sinaí, cuando Dios reveló a su pueblo la ley. Y las lenguas anuncian algo que desde el primer día quedó claro: el evangelio no tendría un idioma exclusivo, ni una cultura propietaria. Eso es muy importante. ¿Por qué la iglesia nace universal? Mis amados, porque el Espíritu no entiende de fronteras, no entiende de pasaportes. Allá en la Torre de Babel hubo confusión de lenguas. En el Pentecostés Dios abrió el entendimiento, donde la humanidad, allá en Babel, la humanidad se separó, pero en el Pentecostés la humanidad se unió. Entonces el Pentecostés no se quedó en símbolos. Entonces Pedro se levantó y habló en alta voz y explicó lo que estaba pasando en la iglesia. Mis amados, la iglesia no solo vive de experiencias, también las interpreta. No solo siente a Dios, lo anuncia. Es importante esa palabra. La fe no solamente se ve, la fe también se entiende. Mis amados, este hombre llamado Pedro anunció esas grandes verdades. Anunció que Jesús no era solo un maestro, sino el Mesías prometido. El que fue crucificado estaba vivo. No otro, estaba vivo Jesucristo. La iglesia nace con una frase diciendo: Jesús es el Señor. Es cuando los judíos, judeocristianos, pronuncian esta palabra: Jesús es el Señor. Aquí inicia una confrontación poderosa. Una confrontación con los romanos. Entonces yo me hago una pregunta. La iglesia no puede existir sin anuncio. Puede existir templo. Puede existir una misión. Puede existir un templo, pero no hay una misión de parte de Dios. Puede existir una estructura, pero no hay vida.
Puede existir un culto, pero no hay testimonio. La iglesia sin anuncio, mis amados, es simplemente un museo. Un anuncio es un cuerpo vivo. Por eso en el Evangelio de Lucas nosotros encontramos una palabra poderosa que dice que los creyentes oraban, aprendían, compartían el pan, sus bienes. Esto no era simplemente un sentimentalismo, fue una vida comunitaria. Mientras el mundo funcionaba a base del poder, a base de estatus, los cristianos funcionaban a base de fraternidad. Sí, el cristianismo no vino a ser el mundo más correcto, sino más humano. Porque la iglesia nace compartiendo. Ese es el propósito de la iglesia. Los saduceos, fariseos, esenios, celotas, los escribas, los doctores de la ley separaban a las sociedades. Pero viene Cristo y une a las sociedades. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay generosidad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay reino presente. Ahora quiero que nos contestemos una pregunta incómoda que nos hemos hecho siempre. ¿Qué tipo de iglesia somos hoy? ¿Qué tipo de iglesia es usted? Soy yo. ¿La que comparte o la que acumula? ¿La que testifica o la que se justifica? ¿La que habla o la que se esconde? ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? Mis amados, históricamente la iglesia no nació grande, no nació famosa. La iglesia nació pequeña. La iglesia nació en casas. Nació entre amigos, nació en medio de la ciudad, no nació en catedrales, nació en corazones encendidos, nació esperando que más hombres y mujeres se añadieran, nació enviando discípulos. Esa es una pregunta poderosa que nosotros nos hacemos. ¿Cómo nació la iglesia? Entonces la iglesia no nació en la fama, en los templos más hermosos. Nació en las casas. Hay una pregunta que yo quiero en este momento que quede clara en los estudiantes de teología presentes. Es un punto. Recordemos que las sinagogas nacieron allá en el tiempo de los babilonios. Allá nacieron las sinagogas. Entonces, en tiempos de Jesús, las sinagogas eran controladas por los fariseos, el templo por los saduceos. La iglesia en tiempos de Jesús no usaba las sinagogas. Y después de Jesús, mucho menos usó las sinagogas. Sí, la iglesia se reunía en casas. Mis amados, es importante que nos hagamos una pregunta fuerte. ¿Puede existir iglesia sin oposición? No puede existir iglesia sin oposición. El mensaje cristiano siempre chocó con los poderes religiosos. El mensaje cristiano siempre chocó con los poderes políticos. No porque la iglesia sea problemática, sino porque la verdad confronta. Sí. Entonces, Pentecostés fue el día que la fe, mis amados, salió al mundo. El día en que el Espíritu Santo transformó seguidores en testigos. Eso es importante. El Pentecostés transformó seguidores en testigos.
Y el día en que la iglesia nació, no nació en el silencio, sino que la iglesia nació para una misión. Si queremos nosotros saber quiénes somos, tenemos que volver a ese día. El Pentecostés no fue, mis amados, un simple acto. El Pentecostés tiene un antes y un después. La iglesia nace y nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué pasó después del Pentecostés? Porque cuando algo nace, no se queda quieto. Cuando algo nace, crece, cambia, avanza, se expande, se define. Así es también la fe cristiana. Lo que el Espíritu Santo inició en Jerusalén, no se quedó en Jerusalén, se expandió como luz en la noche, como semilla en el viento, como una llama que saltaba de corazones en corazones. Mis amados, yo pienso, y cuando digo esta frase, que el gozo resaltaba de corazones en corazones, es como cuando mi papá me llevaba a regar semilla de zaragual, le llama, no sé, en sus países cómo le llama a esto. Pero esa semilla, el viento se la lleva fácilmente. Y teníamos que saber tirarla, porque de otra manera la semilla se iba para los otros terrenos. Entonces, así nace el Evangelio. El Evangelio nace de corazones ardientes. Así es como el Evangelio se expandió rápido. Una fe que comenzó tan pequeñita, pero se hace grandísima. Porque el mensaje tenía un espíritu, tenía una verdad, tenía una misión. Lo que nace del espíritu no se vuelve una colección privada, no. Lo que nace del espíritu se vuelve un anuncio público. Lucas, oiga bien, el evangelio lucano lo define de una manera elegante. Dice Lucas, y el Señor añadía cada día. Oiga bien, esa frase, cada día dice. Esa palabra es una palabra clave. No dice añadía cada mes. No dice añadía cada año, dice añadía cada día. El Evangelio entró en un ritmo de vida poderoso. Mis amados, pero hay otros detalles que a veces a la iglesia se le olvida. La iglesia nació en un lugar o en una zona urbana. Sí. No nació en el desierto. La iglesia no nació en Qumran, ni tampoco nació escondida en las cuevas, ni se formó en lo secreto, sí, ni se formó como una secta separatista. Nació en ciudades o en la ciudad de Jerusalén. Mis amados, lugares de ideas, de conflictos, de mercados, de religiones, políticas, de discusión. Ahí la fe se vuelve visible. Es importante. Hay una palabra que yo quiero mencionar en esta oportunidad. Jesús nace en Nazaret, es decir, Galilea. Cuando usted escuche Galilea, Galilea de los gentiles, Galilea era como el departamento. Nazaret era como un pueblito dentro de Galilea. Es como que yo diga, yo soy originario de Lolotique, entonces es Nazaret. Sí. Entonces, Galilea es la ciudad. Eso es importante que nos quede claro, porque muchas veces confundimos esos datos. Mis amados,
¿Por qué nace la iglesia en lo urbano? Eso es importante. Porque donde hay ciudad, hay cultura. Donde hay cultura, hay pensamiento. Donde hay pensamiento, hay batalla. La fe no se libra en el silencio. Oiga bien, se libra en la plaza, se libra en lo público. Entonces Jerusalén fue el inicio, pero no fue el final. Con el tiempo la misión saltó a otras ciudades como por ejemplo Antioquía, Corinto, Éfeso, la Baja Galacia, Alejandría, Roma. Ciudades importantes. Mis amados, cada ciudad tenía su idioma. Cada ciudad tenía su filosofía. Cada ciudad tenía su comercio, sus dioses. La iglesia no huyó de eso, dialogó con eso. La iglesia no tiene que andarse escondiendo, teniéndole miedo. Usted tiene la verdad de Cristo. Entonces, ¿cómo dialoga la fe con todas estas culturas diversas? Dialoga con valentía y con inteligencia, con corazón, sí. Con aquella seguridad. Decía Tomás de Aquino, toda verdad, venga de donde venga, decía Tomás de Aquino, viene de Dios. Esto es clave porque significa que el cristianismo nunca tuvo miedo, mis amados, porque tenía la verdad. Si la verdad es verdad, entonces ¿cuál es el miedo? Esta palabra es una Biblia poderosa que se la recomiendo. La Biblia para todos de lenguaje actual. Buenísima Biblia. Mis amados, el Espíritu Santo cambió los corazones universales. Mis amados, es importante que veamos la historia de la iglesia. Algo que caracterizó a la iglesia primitiva fue el envío. Unos predicaban, otros enseñaban, otros servían, otros consolaban. La iglesia no nació solo para escuchar, nació para obedecer. Obedecer el mandato. Jesús les dijo, vayan, no les dijo, quédense. Por eso es importante que usted y yo veamos, mis amados, qué está pasando. Hay gente que se está quedando, pero el mandato de Jesús es vayan. Que vayan, dijo Jesús. Entonces, el mensaje de estos judeocristianos fue más allá del círculo judío. La convicción de que Jesús no era solo un hombre, sino que el Mesías de Israel, que era el Señor del mundo. Eso cambió la expectativa de la gente. Confrontaba los poderes fácticos de ese tiempo. Mis amados, es ahí donde aparece un personaje clave llamado Saulo, que luego es Pablo. Antes era perseguidor, pero después fue apóstol. Antes defendía la tradición, después anunció el cumplimiento. Pablo entendió algo que definió la historia cristiana. Que la fe no podía quedarse encerrada en una sola cultura. No se predicaba solo para una etnia en común, sino para todos. Mis amados, no era solo identidad judía, era identidad del reino. Entonces Pablo aportó grandes ideas al cristianismo. La urbanidad que necesitaba el evangelio predicarse en diferentes pensamientos.
diferentes filosofías, diferentes regiones, ya sean judíos, ya sean esclavos, ya sean libres. Pablo no solo predicó, pensó la fe. No solo anunció, Pablo explicó. No solo testificó, sino que también interpretó el apóstol Pablo. Entonces, hay una pregunta que algunos estudiantes de teología me han hecho. ¿Puede haber fe sin pensamiento? Mis amados, puede haber emoción, pero no profundidad. Puede haber fervor, pero no discernimiento. Dios quiere, mis amados, Dios no quiere en este caso solo el corazón. Quiere corazón y quiere mente. El espíritu no cancela la razón, la eleva. Mis amados, si nosotros nos impusieran algo y no tuviésemos la opción de pensar, estamos en un problema. La iglesia tradicional impone el pensamiento. No hay forma de pensar la fe, sino que está impuesto cómo se debe de hacer. Cuando la iglesia tradicional da el catequesis, que significa instrucción, enseñanza, no hay opción de pensar la fe, sino imponerla, que así es, y no hay negociación. Mis amados, entonces, cuando viene el evangelio, cuando nace la iglesia, recordemos que la iglesia nace en los periodos de los imperios romanos. Entonces Roma percibió el cristianismo como una amenaza. ¿Por qué la percibió como una amenaza? Porque proclamaban a Jesús como rey. Sí. Y en Roma solo al César se le podía llamar Señor. Lo que para los cristianos era confesión, para el imperio era una competencia. De hecho, cuando un cristiano decía Jesús es Señor, entonces estaba diciendo implícitamente César no lo es. Esa frase, mis amados, no era poesía, eso era revolución. Por eso la persecución no fue un accidente, fue una consecuencia de ese choque, el cristianismo con el poder romano. Pero ahí viene, mis amados, una parte conmovedora. La persecución no detuvo la fe. La persecución purificó la fe. La iglesia no creció porque era poderosa, creció porque era auténtica. Si hubiese sido por poderosa, hubiese prevalecido el movimiento de los macabeos, hubiese prevalecido el movimiento de los celotes. Pero la iglesia era auténtica. La iglesia empezó a crecer. Por eso le dijo a aquel hombre, si este movimiento es de los hombres, como aquel llamado Teudas antes de Cristo, ese murió y se terminó la revolución. Lo mismo va a pasar con esto. Pero si esto es de Dios, va a permanecer. Ya hoy tenemos ya más de 2000 años y este evangelio sigue más poderoso. Mis amados, una institución sin, en este caso una iglesia sin comunicación no es iglesia. Mis amados, la iglesia tiene que comunicar. Por eso en esta ocasión estamos hablando del nacimiento de la iglesia. Sí, no debemos de perder el rumbo. La iglesia nació como un cuerpo vivo. Sí, nació no como cuerpos aislados.
no nació como un club de espectadores, sino como un cuerpo en movimiento. Ahí nació la iglesia. Cuando la iglesia nace, surgen problemas graves. Decían, Jesús es el Señor. Pero sale otro problema. Jesús tenía un padre en ese caso. Y surge ese problema. Fue allá hasta el concilio de Nicea por el año 367, donde se establece la doctrina de la Trinidad. Los estudiantes de teología tomen nota al respecto. Mis amados, la iglesia de hoy del siglo XXI necesita estar unida como la iglesia primitiva. Este es un paso importante, sí. La gracia siempre choca con el poder político. Porque la gracia es la gracia de Dios. El poder político busca otros intereses. Mis amados amigos y hermanos que estamos en este su programa, El Faro de Alejandría. La iglesia nace en la luz pública. La iglesia, los judíos estaban celebrando después de la Pascua, 50 días después celebraban la fiesta de las semanas, de las 7 semanas. Mis amados, en el día 50 se celebraban 2 fiestas unidas, la de las primicias y cuando Dios le entregó la ley a Moisés allá en el Sinaí. Ahí se celebraba esas 2 fiestas. Pero en ese momento Jesús les dijo, vayan al Pentecostés. Y yo ahí les voy a dar la ley, les voy a dar la promesa del Espíritu Santo. A ciencia cierta, según las investigaciones teológicas, no se sabe exactamente a dónde era el Pentecostés. Pero lo más seguro que era una casa con azotea, con terraza en la parte de arriba, que estaba cerca del templo. Y como a Jerusalén llegaban miles de judíos de la diáspora, es importante que en el tiempo bíblico diferenciemos diáspora con exiliados. Los exiliados son los que fueron llevados de Jerusalén al cautiverio babilónico. Pero todos los que nacen fuera, a eso se les llama diáspora judía. No así en este tiempo, a todos se les llama diáspora. En el tiempo bíblico, diáspora se le llamaba solamente a los nacidos fuera del territorio de Jerusalén. Mis amados, había otro grupo que se le llamaba los prosélitos. Eran personas gentiles cercanos a los judíos. Tenían que pasar una serie de rituales para poder pertenecer o poder asistir a las fiestas judías. Entonces, en ese grupo de cuando estaba Pedro con los 120 aproximadamente, dice que habían más de 3,000 personas de diferentes lenguas. Entre ese grupo que estaba afuera, habían prosélitos, habían judíos de la diáspora que sabían otras lenguas, pero también eran judíos. Mis amados, es importante tomar en cuenta estos datos. La iglesia nace en el Pentecostés. Cuando la iglesia nace en el Pentecostés, suceden cosas maravillosas. Dice que hablaron lenguas. Dice que hubo fuego de parte de Dios. Qué importantes datos. ¿Por qué la iglesia nace en lo público? La iglesia debe de seguir predicando en lo público, no en lo privado. Yo por eso le hago un llamado a todas aquellas iglesias
que salgan a predicar a las casas, que salgan a predicar a las calles si es posible, que salgan a predicar a otros lados. La iglesia no nació para estar cómoda en cuatro paredes. La iglesia nació para conquistar, para presentar el reino de Dios. Mis amados, el reino necesita ser conquistado. Mis amados, nada puede cambiar al ser humano sino el fuego del Espíritu Santo. Ahí está la clave. La iglesia, mis amados, nació en el Pentecostés y nació con poder. Hay un importante dato que yo quiero mencionar en esta ocasión. La iglesia, posteriormente se le llama el término iglesia, pero en tiempos de Jesús se le llamaba movimiento. Sí, movimientos, así se le llamaba. Eran vistos por los de afuera como sectas. Movimiento de los macabeos, movimiento de los celotes, movimiento de los esenios, movimiento de los fariseos, de los saduceos, movimiento de los seguidores de Jesús. Todos ellos eran vistos como movimiento. Pero ahora bien, cuando la iglesia nace en el Pentecostés, la iglesia ya no es una iglesia miedosa, sino que es una iglesia poderosa. Es una iglesia llena del poder de Dios. Mis amados amigos y hermanos, la iglesia no se expandió porque era poderosa, sino porque era fiel. No porque era grande, sino porque era auténtica. Pentecostés encendió una llama y la historia la esparció. Mis amados, si hoy somos parte de la fe cristiana, es porque alguien en algún lugar creyó, mis amados, y valió la pena ese anuncio del evangelio. Sí, mis amados, si el primer día del Pentecostés, el primer día del Pentecostés, ahí es donde la iglesia es empoderada del Espíritu Santo. Es importante tomar en cuenta esos datos. La iglesia es enviada. La iglesia recibe su identidad cristiana. Mis amados, no basta predicar la verdad. Necesitamos sentirla, necesitamos vivirla, necesitamos proclamarla con seguridad. Eso necesitamos. Necesitamos ahora cristianos auténticos. Cristianos como la iglesia primitiva, que cuando el imperio romano los perseguía permanecieron firmes. De esos cristianos necesitamos ahora. Mis amados amigos y hermanos, ¿qué sostuvo la fe cuando el mundo no la entendía? Son preguntas importantes. La esperanza del reino que Jesús anunció no era una metáfora, era una promesa. Mientras Roma prometía paz, Cristo prometía una paz verdadera. Roma prometía la paz romana, mas Cristo dijo: yo no le doy la paz romana, sino yo le doy la paz. No se las doy como el mundo la da. Es importante tomar en cuenta esos datos. Mis amados, aquí nosotros encontramos unas claves del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo tuvo una capacidad de amar en tiempos de odio. Mientras el imperio descartaba enfermos, los cristianos los cuidaban.
Mientras la sociedad abandonaba niños, los cristianos los abrazaban. Los cristianos los recibían. Mientras el poder veía inútiles, la iglesia veía prójimos. Es por eso el cristianismo que transformó el mundo y sigue transformando al mundo. Porque cuando, mis amados, el mundo ve las cosas de la manera que el mundo las ve, Cristo o la iglesia las debe de ver de una manera diferente. Cristo transformó estructuras, transformó conciencias de las personas. Eso es lo que hace el Evangelio. El mundo, mis amados, aísla, pero Cristo une. Mis amados, es importante que nos preguntemos, ¿qué hizo que tanta gente viera algo distinto en los cristianos? Eso es importante. La coherencia, la fe que ellos predicaban. Y esa fe no solamente la predicaban, sino que la vivían. No era simplemente un discurso, era una forma de vida. No era una filosofía sin cuerpo, era compasión encarnada. Mis amados, es importante que la iglesia del Señor vuelva o volvamos a las raíces del Pentecostés que encontramos en este sagrado libro. Mis amados, la iglesia tenía armonía. Pero no todo era armonía. La iglesia también tuvo que pensar, tuvo que discutir, discernir, tuvo que responder a preguntas. ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿O ambos? ¿Cómo explicar, mis amados, esto? ¿Cómo anunciar sin traicionar la verdad? ¿Por qué fue importante definir estos puntos en este tiempo? Porque si la iglesia no define la verdad, el error se encargaría de definirla. El silencio nunca es neutral en temas de fe. La verdad siempre necesita voz. Mis amados, así que si usted está estudiando la palabra y usted se siente como confundido, eso no tiene que quedar así. Usted tiene que seguir metiéndose en la palabra. Hay un detalle histórico y muy fascinante. Muchos de los primeros cristianos eran pensadores, médicos, comerciantes, mujeres influyentes, soldados, esclavos, filósofos y familias de la alta realeza. El cristianismo no salió solo de una clase social, sino que se filtró en todas las clases sociales. Lo que unificaba no era el estatus, era Cristo. Era su mensaje, era su suficiencia, era su poder, que el Evangelio abrazó a todos. Los esclavos, los pobres, los ricos, los grandes, todos. Mis amados, Cristo es el Cristo de las generaciones. Cristo es el Cristo que cambia la vida del ser humano. Mis amados amigos y hermanos, la iglesia nace con un propósito. La iglesia antes, o el grupo de cristianos, era visto como un movimiento. Pero en el Pentecostés la iglesia ya no era una iglesia miedosa, sino una iglesia llena de poder. Por eso dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta es, mis amados,
¿Qué tiene usted? ¿Tiene miedo o tiene poder? ¿Qué tiene? Mientras crecía la misión, también crecía el pensamiento. San Agustín de Hipona decía: la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. ¡Qué pensamiento más poderoso! La primera se construye con poder y la segunda se construye con amor. La ciudad del hombre se construye con poder, mas la ciudad de Dios se construye con amor. Mis amados, la primera busca dominio, la segunda busca redención. La pregunta que Agustín planteó en ese momento o en ese tiempo sigue siendo la nuestra de hoy en día. ¿En cuál ciudad estamos construyendo nuestra vida? Mis amados, con el tiempo Roma cayó. Sí, ya vamos a hablar de estos puntos. Por eso este 2025 vamos a estar hablando todo el contenido del Nuevo Testamento. Roma cayó, se creyó grande, pero cayó. Pero el cristianismo no cayó. Mis amados, el cristianismo siguió adelante. Cuando el imperio dejó de sostenerse, la fe seguía de pie. ¿Cómo se explica eso? Porque la verdad no depende de la política. Porque la fe no necesita tronos para mantenerse. Porque el evangelio no se debilita cuando pierde el poder el mundo. Sí. Se debilita cuando pierde autenticidad. Roma había intentado derrotar la fe. Y al final fue Roma quien terminó derrotado o abrazando la fe. Mis amados, ¿qué mensaje más grande nos deja para la iglesia de hoy en día? Que el poder humano no es la garantía de la fe. El que, mis amados, se apoya en pensamientos humanos sale destruido. La iglesia no se sostiene por fuerzas humanas, sino por fuerza del Espíritu Santo. No se sostiene por prestigio, sino por convicción. No se sostiene por ventajas externas, sino por fidelidad interna. Ahora, mis amados, miremos el presente. Sí, hoy ya no vivimos nosotros en tiempos del Imperio Romano, pero vivimos en un mundo igual, complejo, quizás más ruidoso y más lleno de ideas e incompetencias. El mundo que exalta la autoestima del ser humano, exalta el poderío del ser humano. Mis amados, el hombre exalta su propio camino, su propia verdad. Mis amados, pero el cristianismo en este siglo XXI tiene una respuesta para todos esos problemas. Tiene una verdad que no envejece, una esperanza que no se oxida, una misión que no caduca y un Salvador que no se jubila. Cristo no es una moda, Cristo es una palabra de vida. Cristo trasciende culturas. Cristo es el Señor y Rey de reyes. Mis amados, pero nos seguimos nosotros haciendo muchas preguntas. ¿Sigue la iglesia siendo iglesia? Esa es una pregunta importante. La iglesia sigue testificando. La iglesia sigue enviando. La iglesia sigue anunciando. La iglesia sigue llamando. La iglesia sigue compartiendo las buenas nuevas. Sigue viendo
con autenticidad. Mis amados, si Pentecostés hizo pública la fe en el siglo XXI, mis amados, el Señor nos está haciendo un llamado que hagamos pública la fe, que prediquemos con autenticidad, que prediquemos con autoridad. Ahí nació la iglesia del Señor. Trascendió culturas, generaciones, reinos, poderes. Ahí nació la iglesia. Hay quienes quieren Cristo sin iglesia. Quieren Biblia sin obediencia. Hay quienes quieren fe sin compromiso. Quieren Espíritu Santo sin misión. Quieren cristianismo sin discipulado. Pero esa combinación no nació en el Pentecostés. Ese menú nunca estuvo disponible en Jerusalén. La iglesia nació en la zona pública, en la comunidad, en la misión, en una gente comprometida. Ahora una pregunta que quiero hacernos, que nos hagamos una pregunta muy personal. ¿Qué tipo de cristianos estamos formando? ¿Creyentes o discípulos? ¿Consumidores o testigos? ¿Simpatizantes o enviados? Mis amados, el Pentecostés a nosotros nos obliga a responder. Termino volviendo al inicio. La iglesia nació del Espíritu. Se expandió con la misión y se sostuvo con fidelidad. No nació para dominar, sino nació para servir. La iglesia no nació para esconderse, sino nació para anunciar. La iglesia no nació para sobrevivir, sino para transformar. Mis amados, ¿cuál es el desafío que tenemos como iglesia hoy en día? Ser una iglesia que no se recuerde únicamente del Pentecostés, sino que vuelva a la historia y viva el verdadero Pentecostés. Mis amados, Pentecostés no fue simplemente un episodio, fue un legado. No fue el inicio de un movimiento humano, fue el comienzo de una obra del Espíritu Santo. La iglesia no tiene sentido sin Espíritu Santo. La iglesia no tiene sentido sin misión, sin testimonio. Y la fe tampoco no tiene fuerza sin comunidad, sin anuncio y sin convicción. Hoy, 2000 y más años después, el mundo sigue necesitando luz. El mundo sigue necesitando verdad. El mundo necesita esperanza, necesita sentido. Y la iglesia es la iglesia que nació en el Pentecostés, que tiene que seguir brillando. Mis amados, el cuerpo. Este cuerpo necesita seguir anunciando la verdad de Cristo. Que no se nos olvide nunca. La iglesia nació en la luz pública. No nació en lo privado. Nació siendo enviada, no siendo encerrada. Cuando la persecución nació, o llegó la persecución, la iglesia no se escondió y se detuvo. Cuando Pedro y Juan se presentan a la multitud de cristianos, les dice: nosotros hemos estado orando para que ustedes prediquen con verdad, con fervor la palabra. La iglesia nació para que fuera universal, no tribal. Nació para que el Espíritu Santo se glorificara, así como en el Pentecostés. Mis amados amigos, Pentecostés no se recuerda, Pentecostés se anuncia, Pentecostés no se estudia, Pentecostés se vive, se disfruta.
Ese es el Pentecostés. El Pentecostés tiene que seguir avanzando en nuestras vidas. Mis amados amigos, hemos visto el nacimiento de la iglesia primitiva. La iglesia en tiempo, o el grupo de cristianos en tiempos de Jesús, eran vistos como movimiento. Pero la iglesia nace en el Pentecostés. No nace en lo privado, nace en lo público. No nace con miedo, sino nace con poder. La iglesia no nace estancada, sino que nace brillando, anunciando la verdad de Jesucristo. La iglesia no es opacada por el poder romano. La iglesia brilla en medio de la persecución. La iglesia iluminaba los bosques de Nerón incendiados con brea, pero aún siendo incendiado, la iglesia seguía brillando. Cuando la iglesia era matada, decapitada, destruida por los animales en el Coliseo romano, la iglesia no se quedaba escondida llorando y diciendo volvamos atrás. No, la iglesia seguía adelante. Así Dios quiere una iglesia ahora en día. Muchas gracias, mis amados amigos, por haber estado con nosotros en su programa El Faro de Alejandría. No se olvide, este día hemos hablado acerca de este importantísimo tema: ¿cuándo nació la iglesia primitiva? Quédese con nosotros día con día y nosotros seguimos compartiendo e iluminando las zonas oscuras, surcando los mares a través de esta hermosa palabra. Esta palabra no es filosofía. Se puede pensar, sí se puede pensar, pero no se puede hacer filosofía, es decir, pensar lo que yo quiero. La palabra del Señor tiene su propia interpretación. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima, si Dios así nos lo permite. Su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón, acá en Lolotique. Bendiciones. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.